Bored with your boring cardio? Stop pedaling that snooze cycle to Nowheresville and try some cardio that's actually fun. Supernatural Fitness, available on MetaQuest. Isn't that right, Jane Fonda? Cardio will never be boring again. Sweat to the beat of thousands of chart-topping songs inside stunning virtual landscapes. Bet your stationary bike can't do that. Visit GetSupernatural.com and join the next fitness revolution. Supernatural VR Fitness, only on MetaQuest. Rated Teen for Teen. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. El juicio final es uno de los temas más solemnes y trascendentales en la Biblia. Un momento en el que, según las Escrituras, Dios juzgará a toda la humanidad. Descrito en el libro de Apocalipsis y otros pasajes del Nuevo Testamento, el juicio final marcará el fin de los tiempos y el comienzo de una eternidad que depende de nuestras decisiones y fe. En este juicio, cada persona dará cuenta de su vida y será evaluada en base a sus acciones y su relación con nuestro Señor Jesucristo. En este video, exploraremos lo que la Biblia nos enseña sobre el juicio final, su simbolismo, su mensaje de esperanza y advertencia, y cómo nos llama a vivir en rectitud y preparación. Acompáñanos en este viaje a través de las Escrituras para descubrir lo que este evento significa para nuestra vida y nuestro destino eterno. En Mateo 25, 31, 32. Se narra: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. La idea del juicio final es anunciada desde tiempos antiguos en las Escrituras, apareciendo en las palabras de los profetas y en los discursos de Jesús. En Mateo 25, 31, 32, Jesús revela a sus discípulos que el juicio final será un evento en el que Él, como el Hijo del Hombre, regresará en gloria acompañado de sus ángeles. Esta escena de majestad y poder representa la culminación de la historia humana y el cumplimiento de la promesa divina de hacer justicia. Al sentarse en su trono de gloria, Jesús mostrará su autoridad suprema como el juez de toda la humanidad. La profecía del juicio final nos recuerda que cada vida y cada acción será evaluada por Dios. La Biblia enseña que el juicio final es un evento que ocurrirá al final de los tiempos, donde toda persona será llamada a rendir cuentas de sus decisiones y de cómo vivió. Esta enseñanza no es solo una advertencia, sino también una invitación a vivir con integridad, sabiendo que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. La certeza del juicio final nos motiva a buscar la voluntad de Dios, reconociendo que nuestras acciones y elecciones son significativas y serán juzgadas en ese día. Además, la profecía del juicio final muestra la imparcialidad y la justicia de Dios. Cuando Jesús describe este evento, habla de una reunión de todas las naciones. Esto indica que nadie está excluido. Cada persona, sin importar su origen o estatus, comparecerá ante el mismo trono. Esta profecía nos da la seguridad de que el juicio final será justo y equitativo, porque Dios conoce los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Esta imparcialidad es un recordatorio de que el juicio no se basa en apariencias, sino en la verdad profunda de la vida de cada persona. El contexto de Mateo 25 es una serie de enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios y la preparación para el fin de los tiempos. Jesús utiliza parábolas y metáforas para explicar a sus discípulos que deben estar listos y vigilantes, pues el regreso del Hijo del Hombre será en un momento inesperado. La enseñanza del juicio final en este capítulo sigue a la parábola de las 10 vírgenes y a la parábola de los talentos, donde Jesús enfatiza la importancia de vivir con sabiduría, responsabilidad y diligencia.
Al hablar del juicio final, Jesús completa esta enseñanza, dejando claro que este evento no es algo abstracto o simbólico, sino una realidad que todos enfrentarán. En el Antiguo Testamento, el juicio final es mencionado por profetas como Isaías y Daniel. En Isaías 66, 15, 16, el profeta describe cómo Dios vendrá con fuego para ejecutar juicio sobre la tierra. Daniel 7, 9, 10 también presenta una visión en la que Dios se sienta en un trono de juicio, rodeado de miles de seres celestiales, y se abren los libros en los que están registradas las acciones de cada persona. Estas imágenes en el Antiguo Testamento muestran que la idea de un juicio final es fundamental en la relación de Dios con la humanidad y que ha sido parte del mensaje profético desde el principio. En el Nuevo Testamento, Jesús profundiza esta enseñanza, revelando que Él mismo será el juez en ese día. Esta revelación muestra la autoridad de Jesús como el Mesías y como el Hijo de Dios, y llama a sus seguidores a vivir en obediencia y preparación. Jesús también enseña que el juicio final será un momento en el que las acciones de amor y servicio serán recompensadas, mientras que la indiferencia y el rechazo de la voluntad de Dios tendrán consecuencias. Esta enseñanza nos llama a examinar nuestra vida y a vivir con una visión de eternidad, recordando que el juicio final es una realidad que llegará. La profecía del juicio final tiene muchas aplicaciones prácticas en nuestra vida diaria. En primer lugar, nos llama a vivir con una mentalidad de eternidad. Al saber que nuestras acciones serán evaluadas, buscamos actuar con integridad y justicia, sabiendo que nuestras decisiones no solo afectan el presente, sino que también tendrán repercusiones en la eternidad. Esta perspectiva nos ayuda a mantener una vida de responsabilidad y honestidad, recordando que vivimos para agradar a Dios y no solo para satisfacer nuestras necesidades inmediatas. Otro aspecto práctico de vivir con la perspectiva del juicio final es cultivar una vida de compasión y servicio. Jesús enseña que en el juicio final se valorarán nuestras acciones hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados. Esto nos motiva a vivir de una manera que refleje el amor de Dios, siendo generosos y atentos a las necesidades de quienes nos rodean. La certeza de que Dios valora estas acciones nos recuerda que cada acto de bondad y amor tiene un impacto eterno. La profecía del juicio final también nos invita a buscar la voluntad de Dios diariamente. Vivir en preparación para este evento significa que buscamos en oración y en la palabra de Dios su guía y su sabiduría para tomar decisiones en cada área de nuestra vida. Al hacerlo, cultivamos una relación profunda con Dios y nos mantenemos sensibles a su voz, lo que nos permite vivir en paz y confianza, sabiendo que estamos en el camino correcto. La profecía del juicio final nos motiva a compartir el mensaje del Evangelio. Al saber que todos serán llamados a rendir cuentas, sentimos la urgencia de hablar de la salvación y de la gracia que Dios ofrece a través de Cristo. Este llamado nos recuerda que nuestra fe no es solo para nosotros mismos, sino también para compartirla y ayudar a que otros conozcan el amor y el perdón de Dios antes de que llegue ese día. En Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, se narra: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. La segunda venida de Cristo es el evento central que marcará el comienzo del juicio final y el fin de la era presente. En Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, Pablo describe la venida del Señor como un evento majestuoso, en el que Jesús descenderá del cielo con voz de mando, acompañado por el arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. Este momento será visible y evidente para toda la humanidad, y su gloria no dejará lugar a dudas. La segunda venida es la culminación de las promesas de Cristo
y el cumplimiento del plan de redención de Dios para el mundo. La segunda venida de Cristo es una promesa de esperanza y consuelo para los creyentes. Al saber que Jesús regresará, los creyentes encuentran fuerza y ánimo para perseverar en medio de las dificultades, sabiendo que su Salvador regresará por ellos y que la injusticia y el sufrimiento llegarán a su fin. Esta enseñanza nos recuerda que la historia no está fuera de control, sino que Dios tiene un propósito y un tiempo perfecto para todas las cosas. La venida de Jesús es una promesa de que el mal será derrotado definitivamente y que el reino de Dios será establecido en plenitud. Además, la segunda venida de Cristo es una llamada a la preparación y a la vigilancia. Jesús mismo enseñó que nadie sabe el día ni la hora en que regresará, Mateo 24:36, y por eso sus seguidores deben vivir en constante preparación, manteniéndose fieles y vigilantes. Esta espera activa no implica solo una actitud pasiva, sino una vida de obediencia, servicio y amor, demostrando que estamos listos para recibir a nuestro Señor. La expectativa de la segunda venida nos motiva a vivir con integridad y propósito, recordándonos que nuestro tiempo en la tierra es temporal y que debemos aprovechar cada oportunidad para hacer la voluntad de Dios. El contexto de Primera de Tesalonicenses 4 es una carta escrita por Pablo a los creyentes en Tesalónica, quienes estaban preocupados por la muerte de algunos de sus hermanos en la fe. Build your fit to the day with Abercrombie's newest denim drop. I'll tell you where to start. Abercrombie's 90s straight jean goes with any shirt from tees to sweater polos. Super versatile. Their loose and baggy jeans are more trend forward, so I grab those when I go out with friends. Right now, get 25% off on almost everything at Abercrombie. Offers valid in stores and online January 23rd, 2025 to January 28th, 2025. In US and Canada, exclusions apply as indicated. Online price reflects discount. As a small business owner, my favorite thing about posting a job on LinkedIn is that when I hit post, I clock out and LinkedIn clocks in. LinkedIn makes it easy to post your job for free, get qualified candidates, and manage them all in one place. Plus, LinkedIn extends the reach of your job post by allowing you to share it with your network. And hiring managers that add a hiring frame to their LinkedIn profiles receive 2 times more qualified applicants. Go to linkedin.com/achieve to post your job for free. Terms and conditions apply. Bored with your boring cardio? Stop pedaling that snooze cycle to Nowheresville and try some cardio that's actually fun. Supernatural Fitness, available on MetaQuest. Isn't that right, Jane Fonda? Cardio will never be boring again. Sweat to the beat of thousands of chart-topping songs inside stunning virtual landscapes. Bet your stationary bike can't do that. Visit GetSupernatural.com and join the next fitness revolution. Supernatural VR Fitness, only on MetaQuest. Rated T for Teen. Pablo escribe para consolarlos y recordarles la promesa de la resurrección y la segunda venida de Cristo, asegurándoles que aquellos que han muerto en Cristo serán resucitados primero y que, después, todos los creyentes serán reunidos con el Señor. Esta enseñanza sobre la segunda venida fue importante para fortalecer la fe de la iglesia primitiva, que enfrentaba persecución y dificultades, y necesitaba la certeza de que su esperanza en Cristo no era en vano. A lo largo del Nuevo Testamento, la segunda venida de Cristo es un tema recurrente que refuerza la esperanza y la preparación de los creyentes. En Juan 14:2-3, Jesús promete: «Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo». Esta promesa de Jesús a sus discípulos revela que su regreso es seguro y que los llevará consigo a una vida eterna en la presencia de Dios. En Apocalipsis 1:7 se dice que todo ojo le verá, dejando claro que la segunda venida será un evento universal, visible para todos. El apóstol Pedro también se refiere a la segunda venida en 2 de Pedro 3:10, donde describe cómo el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pedro enfatiza que, aunque parezca que la promesa de su venida se demora, Dios es paciente, dando tiempo para que más personas se arrepientan y encuentren la salvación.
Este enfoque nos recuerda que la espera de la segunda venida de Cristo no debe ser motivo de desesperación, sino de esperanza y de preparación, confiando en el tiempo perfecto de Dios. La enseñanza sobre la segunda venida de Cristo tiene aplicaciones prácticas y profundas en nuestra vida diaria. En primer lugar, nos llama a vivir con una mentalidad de eternidad. Saber que Jesús regresará nos ayuda a recordar que nuestra vida aquí es temporal y que nuestro propósito final es estar con Él. Esta mentalidad de eternidad nos permite enfrentar los desafíos y las pruebas de esta vida con una perspectiva de esperanza, sabiendo que lo que estamos experimentando es solo una parte de nuestra historia y que, al final, estaremos con Cristo. Otro aspecto práctico de la segunda venida de Cristo es que nos motiva a compartir el mensaje del Evangelio con los demás. Al saber que Jesús regresará y que habrá un juicio final, sentimos la urgencia de compartir las buenas nuevas de salvación con quienes aún no le conocen. Esta urgencia nos lleva a vivir con propósito, a ser testigos de la gracia de Dios y a invitar a otros a recibir la esperanza y el perdón que solo se encuentran en Jesús. La segunda venida también nos inspira a vivir en santidad y en fidelidad. Al esperar el regreso de Cristo, buscamos vivir de una manera que le honre y que refleje nuestro amor por Él. La espera no es solo pasiva, es activa, ya que nos impulsa a buscar la santidad, a arrepentirnos de nuestros pecados y a cultivar una relación profunda con Dios. Este llamado a la fidelidad nos permite mantenernos enfocados en lo que realmente importa y a vivir cada día como si Jesús pudiera regresar en cualquier momento. La promesa de la segunda venida de Cristo nos ayuda a enfrentar el sufrimiento y la injusticia con esperanza. Saber que Jesús regresará y que establecerá su justicia definitiva nos permite soportar las dificultades de este mundo con paciencia. Esta enseñanza nos asegura que, aunque ahora enfrentemos sufrimiento, nuestro dolor tiene un propósito y que un día toda lágrima será enjugada. Vivir con esta esperanza nos da paz en medio de las adversidades y nos recuerda que Dios es fiel para cumplir sus promesas. En Juan 5, 28, 29 se narra: «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación». La resurrección de los muertos es uno de los eventos más trascendentales y misteriosos que rodean el juicio final. En Juan 5, 28, 29, Jesús enseña que todos los que han muerto escucharán su voz y resucitarán, unos para la vida eterna y otros para la condenación. Esta declaración revela la autoridad de Jesús sobre la vida y la muerte, y nos muestra que la resurrección no es solo una promesa de esperanza, sino también un acto de justicia divina, donde cada persona será confrontada con el resultado de sus decisiones. La resurrección es, por lo tanto, una realidad inevitable y el primer paso hacia la vida eterna o la separación eterna de Dios. La resurrección de los muertos afirma la justicia perfecta de Dios. Jesús promete que cada persona resucitará y que sus obras serán tomadas en cuenta, lo que asegura que nadie será olvidado o ignorado en el juicio final. Esta enseñanza también destaca el valor de cada vida, ya que cada persona será traída de vuelta a la existencia para recibir el resultado de sus decisiones y su relación con Dios. La resurrección de los muertos revela que Dios ve, recuerda y valora cada vida, y que en su justicia no deja sin respuesta el bien ni el mal. Además, la resurrección es una promesa de restauración y redención para los creyentes. Aquellos que han puesto su fe en Cristo resucitarán para una vida sin dolor, sin muerte y en comunión perfecta con Dios. Esta esperanza en la resurrección nos recuerda que la muerte no es el final para quienes siguen a Jesús, sino el comienzo de una vida plena y eterna. La certeza de la resurrección fortalece nuestra fe y nos da esperanza para perseverar en medio de las pruebas y desafíos de esta vida, sabiendo que un día
seremos transformados y recibiremos la vida eterna. El contexto de Juan 5 es un momento en el que Jesús realiza milagros y enseña sobre su autoridad divina. En este pasaje, Jesús explica que tiene el poder de dar vida y de juzgar, igual que el Padre. Esta declaración fue asombrosa para sus oyentes, pues Jesús reveló que su voz llamará a los muertos de sus sepulcros. En un contexto cultural donde la vida después de la muerte era un tema de discusión, Jesús afirma que todos resucitarán y que esta resurrección llevará a dos destinos diferentes: vida eterna o condenación. Esta enseñanza subraya el papel de Jesús como juez y como el autor de la vida, y ofrece una visión clara del destino eterno de cada persona. La resurrección de los muertos también está presente en el Antiguo Testamento. En Daniel 12:2, el profeta dice: «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua». Esta visión profética muestra que la resurrección y el juicio final son elementos fundamentales en la esperanza y la justicia de Dios. La idea de la resurrección también es evidente en las promesas de Dios hacia su pueblo, como una señal de que Él restaurará y redimirá a quienes le son fieles. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo explica que la resurrección es una esperanza esencial para los creyentes. En 1 Corintios 15:52, Pablo afirma: «En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Esta enseñanza sobre la resurrección ofrece una esperanza concreta a los creyentes, asegurándoles que su fe no es en vano y que Dios cumplirá su promesa de vida eterna. Para Pablo, la resurrección es la base de la fe cristiana, ya que asegura que, así como Jesús resucitó, todos los creyentes también resucitarán a una nueva vida en la presencia de Dios. La enseñanza sobre la resurrección de los muertos tiene aplicaciones profundas en nuestra vida diaria. En primer lugar, nos da una esperanza firme frente a la muerte. Saber que la muerte no es el final, sino el paso hacia la vida eterna, nos da consuelo y fortaleza en momentos de pérdida o dolor. La resurrección nos permite enfrentar la muerte con paz, sabiendo que Dios tiene el control sobre la vida y la muerte, y que nuestra fe en Cristo nos asegura una resurrección a la vida eterna. Otro aspecto práctico de la enseñanza sobre la resurrección es que nos llama a vivir con propósito y responsabilidad. Al saber que nuestras decisiones y acciones tendrán consecuencias eternas, buscamos vivir de una manera que honre a Dios y que refleje nuestro amor y devoción hacia Él. Esta perspectiva nos motiva a llevar una vida de integridad, de compasión y de justicia, reconociendo que cada acto cuenta y que un día todos seremos llamados a rendir cuentas. La resurrección de los muertos también nos inspira a perseverar en la fe en medio de las pruebas y dificultades. Saber que un día seremos resucitados y transformados para vivir en comunión eterna con Dios nos ayuda a soportar los desafíos actuales con una esperanza viva. Esta promesa nos da fuerzas para perseverar, confiando en que todo sacrificio y toda dificultad tienen un propósito mayor y que serán recompensados en la vida futura. La esperanza en la resurrección nos invita a compartir el mensaje del Evangelio con los demás. Al saber que la resurrección llevará a dos destinos diferentes, sentimos la urgencia de hablar sobre el amor y la salvación de Dios, invitando a otros a conocer la esperanza y el perdón que solo Cristo ofrece. Este llamado a compartir el Evangelio refleja nuestro deseo de que otros también experimenten la resurrección para vida eterna y que conozcan la esperanza que encontramos en Jesús. En Apocalipsis 20:11-12 se narra: «Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos,
y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El juicio ante el gran trono blanco es uno de los momentos más solemnes y definitivos descritos en la Biblia. En Apocalipsis 20, 11-12, el apóstol Juan relata una visión en la que toda la humanidad comparece ante el trono de Dios para ser juzgada. Este trono, de un blanco resplandeciente, simboliza la pureza, santidad y justicia perfecta de Dios. Frente a este trono, incluso la creación, la tierra y el cielo, parecen retroceder, revelando la grandeza y autoridad de aquel que juzga. Este evento es universal e ineludible, donde grandes y pequeños estarán de pie ante Dios, desde personas comunes hasta reyes y líderes, recordando que todos serán juzgados sin excepción. El juicio ante el trono blanco subraya la imparcialidad y justicia perfecta de Dios. La Biblia describe que en este juicio se abrirán los libros que registran las obras y decisiones de cada persona. Este simbolismo sugiere que nada pasa desapercibido ante Dios y que cada vida será examinada con justicia y sin prejuicios. Los libros también reflejan la integridad de Dios, quien considera cada acto y cada decisión, demostrando que este juicio no será arbitrario, sino basado en la verdad de cada vida. El juicio universal asegura que la justicia de Dios será aplicada de manera equitativa y justa, sin favoritismo. Además, el juicio ante el gran trono blanco nos recuerda que nuestras obras tienen un impacto eterno. Este evento es una advertencia de que nuestras decisiones y actos en esta vida serán evaluados en el juicio final. Aunque la salvación es un don de Dios, nuestras obras reflejan nuestra fe y nuestra relación con Él. Este juicio final es la conclusión de nuestra historia, donde la justicia de Dios se manifiesta plenamente y donde toda maldad será juzgada, mientras que la fe y la obediencia serán reconocidas. La idea del juicio universal nos invita a vivir en integridad, conscientes de que nuestras acciones tienen un valor eterno. El contexto de Apocalipsis 20 es una visión de Juan sobre los eventos finales de la historia humana y el establecimiento del reino eterno de Dios. En este capítulo, después de la derrota de Satanás y de las fuerzas del mal, se da paso al juicio final ante el trono blanco. Este juicio es el acto culminante de la justicia divina, donde cada ser humano es confrontado con la verdad de su vida y sus decisiones. La visión del trono blanco representa la santidad absoluta de Dios y su autoridad sobre la creación, y muestra que el juicio final es el cumplimiento de la promesa de que Dios pondrá fin al mal y establecerá un reino de justicia y paz. A lo largo de la Biblia, la idea de un juicio universal está presente en varias enseñanzas y profecías. En el Antiguo Testamento, el profeta Daniel describe una visión similar en Daniel 7, 9, 10, donde Dios se sienta en un trono de fuego y se abren libros en los que están registradas las acciones de las personas. Esta imagen de Daniel es un precursor de la visión de Juan en Apocalipsis y muestra que el juicio de Dios es una realidad prometida desde tiempos antiguos, donde toda la humanidad será llamada a rendir cuentas. La enseñanza del juicio universal está profundamente arraigada en la justicia y el amor de Dios, quien desea que toda maldad sea eliminada y que su justicia reine. En el Nuevo Testamento, Jesús también habló de un juicio final en el que todos serán evaluados. En Mateo 25, 31, 33, Jesús describe cómo el Hijo del Hombre se sentará en su trono y separará a las personas como un pastor separa a las ovejas de los cabritos, según sus actos de amor y compasión. Esta enseñanza de Jesús refleja que el juicio universal no solo es una evaluación de la fe, sino también del amor y servicio que hemos mostrado hacia los demás. La idea del juicio ante el trono blanco completa la enseñanza de Jesús y los profetas, mostrando que el juicio final es tanto un acto de justicia como un acto de misericordia,
donde Dios reconocerá la fe y las obras de sus seguidores. La enseñanza sobre el juicio ante el gran trono blanco tiene aplicaciones significativas en nuestra vida diaria. En primer lugar, nos llama a vivir en integridad y responsabilidad. Saber que nuestras obras serán evaluadas nos motiva a actuar con justicia, a ser honestos y a vivir en paz con los demás. Este sentido de responsabilidad nos ayuda a tomar decisiones conscientes, recordando que cada acto cuenta y que Dios ve y valora cada una de nuestras elecciones. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos impulsa a perdonar y a buscar la reconciliación. Saber que Dios es el juez final nos permite soltar cualquier deseo de venganza o resentimiento, confiando en que Él hará justicia en su momento. Esta perspectiva nos da libertad para vivir en paz, sabiendo que Dios se encargará de juzgar cada situación y que podemos perdonar sin cargar con el peso de la ira o el resentimiento. El juicio ante el trono blanco también nos llama a cultivar una vida de fe y servicio. Jesús enseñó que el juicio final considerará nuestras acciones de amor hacia los demás, especialmente hacia los necesitados. Esta enseñanza nos motiva a ser generosos, a cuidar de los más vulnerables y a reflejar el amor de Dios en nuestras acciones diarias. Saber que nuestras obras serán evaluadas nos inspira a vivir de una manera que honre a Dios y que muestre compasión hacia quienes nos rodean. La certeza del juicio universal nos llama a buscar la salvación y la relación con Dios. Saber que un día estaremos ante el trono de Dios nos impulsa a reflexionar sobre nuestra vida espiritual y a buscar una relación auténtica con Él. Esto nos lleva a valorar la gracia y el perdón que Dios nos ofrece en Cristo y a vivir de una manera que refleje nuestra fe en el sacrificio de Jesús. La enseñanza del juicio final nos recuerda que nuestras obras son importantes, pero que la base de nuestra esperanza y salvación es la fe en Cristo. En Mateo 25:33 se narra: «Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda». En el juicio final, Jesús enseña que habrá una separación definitiva entre los justos y los injustos. En Mateo 25:31-46, Jesús describe esta separación a través de la metáfora de las ovejas y los cabritos. En su papel de juez, el Hijo del Hombre dividirá a las personas en dos grupos: aquellos que han vivido en obediencia y amor, representados como ovejas, y aquellos que han rechazado la voluntad de Dios y vivido en desobediencia, simbolizados por los cabritos. Esta separación es definitiva y refleja el carácter justo y santo de Dios, quien premia a quienes han sido fieles y confronta a quienes han elegido un camino alejado de su voluntad. La separación de justos e injustos muestra que Dios valora nuestras acciones y nuestras decisiones. En este juicio, no se trata solo de una declaración de fe, sino de cómo esa fe se ha reflejado en la vida diaria. Jesús menciona que los justos han mostrado compasión y amor hacia los más vulnerables, mientras que los injustos han sido indiferentes y egoístas. Esta enseñanza subraya la importancia de una vida que, además de profesar fe en Dios, la demuestre a través de actos de amor, misericordia y justicia. La separación de los justos y los injustos nos recuerda que Dios no solo busca palabras o intenciones, sino una fe activa y visible en nuestras acciones. Además, la separación entre los justos y los injustos es un acto de justicia y redención para aquellos que han sido fieles en medio de las dificultades. Para los justos, este momento representa el cumplimiento de las promesas de Dios y la recompensa por haber vivido según su voluntad. Esta separación es un reconocimiento de su fidelidad y una invitación a disfrutar de la vida eterna en la presencia de Dios. Por otro lado, para los injustos, esta separación es una advertencia sobre las consecuencias de vivir alejados de la voluntad de Dios y de ignorar su llamado al arrepentimiento. El contexto de Mateo 25 es una serie de enseñanzas de Jesús sobre el fin de los tiempos y el juicio final. En este capítulo,
Jesús utiliza parábolas para explicar la importancia de vivir en preparación y en obediencia a la voluntad de Dios. La enseñanza de las ovejas y los cabritos es la culminación de estas parábolas y muestra que el juicio final será una evaluación de la vida y las acciones de cada persona. Esta enseñanza también subraya la compasión de Dios, quien valora cómo tratamos a los demás y nos llama a vivir con amor hacia nuestro prójimo. En esta enseñanza, Jesús muestra que los justos e injustos serán separados de acuerdo a su respuesta a la necesidad humana, recordándonos que la verdadera fe siempre se traduce en actos de bondad y misericordia. A lo largo de la Biblia, la separación de justos e injustos es una enseñanza recurrente. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel describe un proceso similar en Ezequiel 34:17, donde Dios promete juzgar entre las ovejas buenas y las malas, indicando que cuidará de su pueblo y lo librará de los opresores. Esta enseñanza muestra que Dios es un pastor justo que vela por los suyos y asegura que aquellos que viven en justicia y obediencia serán recompensados. Esta separación final en el juicio reafirma que Dios no solo observa nuestras acciones, sino que también tomará acción para establecer un reino de justicia y paz. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también habla sobre la separación de justos e injustos en 2 de Corintios 5:10, donde afirma que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta enseñanza de Pablo enfatiza que nuestras acciones tienen un valor eterno y que cada uno será recompensado o confrontado según la forma en que haya vivido. La separación de justos e injustos es, por lo tanto, un principio de justicia y de cumplimiento de la voluntad divina. La enseñanza sobre la separación de justos e injustos tiene aplicaciones prácticas en nuestra vida diaria. En primer lugar, nos llama a vivir con compasión y servicio hacia los demás. Jesús enfatiza que los justos son aquellos que han atendido a los necesitados, alimentado al hambriento, visitado a los enfermos y dado la bienvenida a los extraños. Esta enseñanza nos recuerda que nuestro amor hacia Dios debe reflejarse en el amor hacia nuestro prójimo. La separación de los justos e injustos nos motiva a vivir de una manera que honre a Dios a través de nuestras relaciones y nuestras acciones de bondad y justicia. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos llama a evaluar nuestras prioridades y decisiones. Saber que un día Dios evaluará nuestras vidas nos invita a vivir con integridad y a tomar decisiones que reflejen nuestros valores y nuestra fe. La certeza de esta separación final nos ayuda a centrarnos en lo que es realmente importante y a evitar la superficialidad o el egoísmo. Este enfoque nos motiva a vivir de acuerdo con los principios de Dios y a ser honestos en cada aspecto de nuestra vida. La separación de los justos e injustos también nos inspira a buscar el arrepentimiento y la transformación. Al saber que nuestras acciones serán evaluadas, somos llamados a examinar nuestra vida y a corregir cualquier camino que nos aleje de Dios. La enseñanza de la separación final nos da la oportunidad de reflexionar y de buscar el perdón de Dios, asegurándonos de que estamos viviendo de acuerdo con su voluntad. Este arrepentimiento no solo nos acerca a Dios, sino que también nos ayuda a vivir con paz y propósito, sabiendo que estamos caminando en el camino correcto. La enseñanza sobre la separación de justos e injustos nos invita a vivir con esperanza y perseverancia. Para quienes buscan vivir en justicia y en obediencia, esta separación final representa el momento en que Dios cumplirá sus promesas y recompensará la fe y la fidelidad. Esta esperanza nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe, a pesar de las dificultades, sabiendo que Dios ve cada sacrificio y cada acto de amor, y que un día seremos recibidos en su presencia con gozo. En Mateo 25:34 se narra:
Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La recompensa de los justos es una promesa de Jesús a todos aquellos que han vivido en obediencia, amor y fidelidad a Dios. En Mateo 25:34, Jesús, en su rol de juez, da la bienvenida a los justos diciendo: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esta recompensa es una invitación a la vida eterna, donde los justos gozarán de la presencia de Dios y de su paz por toda la eternidad. No es solo una promesa de un lugar de descanso, sino un llamado a una vida plena en comunión con Dios, en un reino que Él ha preparado con amor y propósito. La recompensa de los justos nos muestra que Dios es fiel para cumplir sus promesas y que valora cada acto de obediencia, amor y sacrificio. Jesús detalla que los justos serán recompensados no solo por su fe, sino también por las acciones de amor hacia el prójimo: alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al prisionero. Esto subraya que la verdadera justicia y fidelidad se expresan en el amor y en el servicio hacia los demás. La recompensa eterna para los justos es el cumplimiento de la promesa de Jesús de que quienes vivan según su voluntad y muestren compasión hacia los necesitados tendrán un lugar en el reino de Dios. Además, la recompensa de los justos es una invitación a experimentar la vida eterna en comunión con Dios. La Biblia describe este reino como un lugar de paz, donde no hay dolor, sufrimiento ni muerte. Esta promesa de vida eterna es una motivación y esperanza para quienes siguen a Dios en medio de las pruebas y los desafíos de esta vida. La recompensa final no solo es un descanso, sino la oportunidad de vivir en un lugar donde la justicia y el amor de Dios son plenos y donde los justos podrán gozar de la presencia de Dios para siempre. El contexto de Mateo 25 es una serie de enseñanzas de Jesús sobre el fin de los tiempos y el juicio final. En este capítulo, Jesús cuenta la parábola de las ovejas y los cabritos, donde revela cómo Él, en su rol de juez, recompensará a los justos y separará a los impíos. La enseñanza enfatiza la importancia de vivir en servicio y amor hacia el prójimo, especialmente hacia aquellos en necesidad. Jesús muestra que estos actos de compasión no pasan desapercibidos ante Dios, sino que son vistos y valorados como expresiones de fe genuina. La recompensa de los justos es, entonces, una manifestación del amor y la justicia de Dios, que reconoce y valora cada acto de bondad y servicio. En el Antiguo Testamento, la recompensa de los justos es un tema recurrente en los Salmos y en los escritos proféticos. En Salmos 37, 18, 19 se dice: Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Este versículo refleja la promesa de que Dios cuida de los justos y les dará una herencia eterna, incluso cuando enfrentan adversidades. La idea de que Dios recompensa a los justos está profundamente arraigada en la esperanza del pueblo de Dios y muestra que Él es fiel a quienes le buscan. En el Nuevo Testamento, la recompensa de los justos es presentada como una vida en el reino de Dios. Jesús describe este reino como un lugar de gozo y paz, una promesa de descanso para aquellos que han servido a Dios fielmente. En Apocalipsis 21, 3, 4, se describe la recompensa final para los justos. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta descripción muestra la belleza de la recompensa que Dios ha preparado para sus fieles, un lugar donde la presencia de Dios es plena y donde la justicia es completa. La enseñanza sobre la recompensa de los justos
tiene aplicaciones prácticas en nuestra vida diaria. En primer lugar, nos invita a vivir con una perspectiva de eternidad. Al saber que Dios tiene una recompensa preparada para quienes le siguen, somos motivados a vivir con propósito y a centrar nuestra vida en lo que realmente importa. Esta perspectiva nos permite enfrentar las dificultades y sacrificios de esta vida con esperanza, sabiendo que nuestro esfuerzo en el Señor no es en vano y que Dios es fiel para recompensar a sus hijos. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos llama a servir con amor y compasión hacia los demás. Jesús muestra que los justos serán recompensados por sus actos de amor y cuidado hacia los necesitados. Esta enseñanza nos motiva a ser generosos y a vivir con empatía, reconociendo que cada acto de bondad y compasión refleja nuestra fe en Dios y será recompensado en su reino. Vivir con esta perspectiva nos invita a ver a los demás con los ojos de Dios y a buscar maneras de ayudar y apoyar a quienes lo necesitan. La recompensa de los justos también nos da fortaleza para perseverar en la fe. A veces, seguir a Dios implica enfrentar pruebas, dificultades y sacrificios. La promesa de una recompensa eterna nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe, recordándonos que Dios ve cada uno de nuestros esfuerzos y que un día seremos recibidos en su reino. Esta certeza nos permite vivir con paz y gozo, incluso en medio de los desafíos, sabiendo que nuestra fe y obediencia son valoradas por Dios. La esperanza en la recompensa de los justos nos invita a vivir con gratitud y alegría. Al saber que Dios tiene un lugar preparado para nosotros, vivimos con un sentido de agradecimiento, valorando cada bendición y cada oportunidad de servir. Esta gratitud se refleja en nuestra forma de vivir, mostrando a los demás que nuestra esperanza está en el reino de Dios y que nuestra fe no solo nos sostiene, sino que también nos llena de gozo y propósito. En Mateo 25:41 se narra: Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La condenación de los injustos es uno de los aspectos más solemnes del juicio final y de las enseñanzas de Jesús sobre el destino eterno. En Mateo 25:41, Jesús dice que el Rey pronunciará una sentencia sobre aquellos que han vivido en desobediencia e indiferencia hacia su voluntad, ordenándoles que se aparten al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta enseñanza representa la gravedad de las decisiones que las personas toman en su vida y cómo estas elecciones tienen consecuencias eternas. La condenación de los injustos es una advertencia de que Dios es un juez justo que no pasará por alto el pecado y la rebeldía. La condenación de los injustos es un recordatorio de que Dios es santo y justo, y que su justicia requiere que el mal sea confrontado. A lo largo de la Biblia, Dios llama a las personas al arrepentimiento y a una vida que refleje su carácter de amor y justicia. Sin embargo, aquellos que rechazan esta invitación y viven en rebeldía y egoísmo enfrentarán las consecuencias de sus elecciones. Este juicio es un acto de justicia donde el mal es finalmente confrontado y eliminado de la presencia de Dios. La condenación de los injustos muestra que Dios no tolerará el pecado en su reino y que su juicio es una medida de su compromiso con la verdad y la justicia. Además, la condenación de los injustos es una advertencia para todos sobre la seriedad de nuestras decisiones espirituales y morales. Jesús explica que aquellos que ignoran las necesidades de los demás y viven de manera egoísta serán responsables de su indiferencia. Esto subraya que la justicia de Dios no solo considera nuestras creencias, sino también nuestras acciones. La condenación final para los injustos es una señal de que Dios valora una vida de amor y obediencia, y que rechazar su llamado a una vida de justicia y compasión tiene consecuencias eternas. Esta enseñanza nos llama a examinar nuestra vida y a vivir en armonía con la voluntad de Dios. El contexto de Mateo 25
es una serie de enseñanzas de Jesús sobre el fin de los tiempos y el juicio final. En la parábola de las ovejas y los cabritos, Jesús describe cómo en el juicio final las personas serán separadas en dos grupos: los que han mostrado compasión y justicia y aquellos que han vivido en egoísmo e indiferencia. A los justos se les dará la bienvenida al reino de Dios, mientras que a los injustos se les ordenará apartarse. Jesús enfatiza que la condenación no es un acto arbitrario, sino el resultado de una vida alejada de la voluntad de Dios y de los principios de amor y misericordia. La enseñanza de Jesús en Mateo 25 subraya que la vida eterna o la separación de Dios son destinos que dependen de la respuesta de cada persona al llamado de Dios. A lo largo de la Biblia, la condenación de los injustos es una realidad presentada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Daniel 12:2, el profeta describe una resurrección donde unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, subrayando que las elecciones que las personas toman en esta vida afectan su destino eterno. Esta enseñanza resalta la responsabilidad que cada persona tiene de vivir una vida de integridad y obediencia a Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo también enseña sobre la gravedad de la condenación para aquellos que rechazan a Dios. En 2 de Tesalonicenses 1:9, Pablo escribe que los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este pasaje describe el resultado de una vida alejada de Dios y enfatiza que la separación de Dios es la consecuencia final para quienes persisten en la desobediencia. La condenación de los injustos en el juicio final es entonces tanto una advertencia como un recordatorio de que Dios no fuerza a nadie a aceptar su amor, pero que cada persona es responsable de sus decisiones. La enseñanza sobre la condenación de los injustos tiene aplicaciones prácticas y nos llama a vivir con un sentido de responsabilidad espiritual y moral. En primer lugar, nos recuerda la importancia del arrepentimiento. La condenación es un llamado a examinar nuestra vida y a reconocer las áreas donde necesitamos cambiar y buscar la voluntad de Dios. Saber que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas nos motiva a vivir en humildad y a pedir perdón por nuestros errores, buscando ser transformados por Dios. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a vivir con compasión y generosidad hacia los demás. Jesús describe cómo aquellos que han mostrado compasión serán recompensados, mientras que quienes han sido egoístas serán confrontados en el juicio final. Esta enseñanza nos llama a practicar la bondad y la justicia y a ser sensibles a las necesidades de quienes nos rodean. Vivir con compasión y generosidad refleja el carácter de Dios y nos ayuda a cumplir con su llamado a amar a nuestro prójimo. La condenación de los injustos también nos motiva a compartir el mensaje del Evangelio. Saber que la vida eterna es una promesa para quienes siguen a Dios y que la separación de Él es la consecuencia de rechazar su amor, nos lleva a compartir este mensaje con los demás. Esta enseñanza nos recuerda la importancia de hablar sobre la salvación y de invitar a otros a conocer a Dios. Al compartir el mensaje de Cristo, mostramos nuestro amor y nuestra preocupación por el bienestar espiritual de quienes nos rodean. La enseñanza sobre la condenación nos llama a valorar nuestra relación con Dios y a vivir en obediencia. Al saber que el juicio final es una realidad, buscamos vivir en armonía con los principios de Dios, confiando en su amor y en su justicia. Esta enseñanza nos recuerda que nuestra relación con Dios es la base de nuestra vida y que cada acto de obediencia y cada muestra de amor hacia los demás son reflejos de nuestra fe. En Apocalipsis 21, 1-4, se narra: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y enjugará Dios
toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La visión de la nueva creación y el reinado eterno es la conclusión de la historia bíblica y la consumación de las promesas de Dios para su pueblo. En Apocalipsis 21, 1:4, Juan describe un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el dolor, la muerte y el sufrimiento ya no existen. La antigua creación, marcada por el pecado y la muerte, es reemplazada por una nueva, libre de corrupción y llena de la gloria de Dios. En esta nueva creación, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, desciende como un lugar de paz y perfecta comunión entre Dios y la humanidad. Aquí, Dios habitará con su pueblo y enjugará toda lágrima de sus ojos, prometiendo que nunca más experimentarán sufrimiento. La nueva creación es la culminación del plan de redención de Dios, una restauración completa de todo lo que el pecado había dañado. Desde el Génesis, la humanidad ha anhelado un lugar donde la relación con Dios sea plena y donde el mal no tenga cabida. La promesa de la nueva creación responde a ese anhelo, ofreciendo un destino donde Dios habita con su pueblo, y la paz y la justicia reinan para siempre. Este destino final es una muestra de la fidelidad de Dios a sus promesas y del triunfo de su amor y justicia sobre el mal. La nueva creación no solo es el fin de la era presente, sino el comienzo de una eternidad donde los fieles disfrutan de la comunión perfecta con su Creador. Además, la nueva creación y el reinado eterno son una promesa de esperanza y consuelo para los creyentes. Al saber que Dios creará un lugar donde no habrá más muerte ni sufrimiento, los fieles encuentran fuerza para enfrentar las pruebas y dificultades de esta vida. La promesa de que un día Dios renovará toda la creación les da la certeza de que sus luchas no son en vano y que todo dolor será recompensado con una vida de paz eterna. Este es el destino final para los justos, un lugar donde el amor y la presencia de Dios son plenos y donde la paz y la felicidad no tienen fin. El contexto de Apocalipsis 21 es una serie de visiones de Juan en las que revela la victoria final de Dios sobre el pecado, el mal y la muerte. Después de describir la derrota de Satanás y el juicio final, Juan presenta la imagen de una creación renovada, donde Dios habita con su pueblo y establece un nuevo orden libre de maldad. La nueva creación es el cumplimiento de las promesas proféticas del Antiguo Testamento, donde Dios asegura que hará nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Esta visión final muestra que la redención que comenzó con la venida de Cristo y la obra de la cruz culmina en un cielo y una tierra donde el pecado no existe y donde Dios es el centro de toda la vida. En el Antiguo Testamento, los profetas ya anticiparon esta promesa de una nueva creación. En Isaías 65:17, Dios dice: «Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento». Este versículo revela la intención de Dios de renovar toda la creación y de establecer un lugar de paz donde el dolor y el sufrimiento no tendrán lugar. Esta promesa en Isaías apunta a un tiempo futuro en el que Dios traerá una restauración total y donde su justicia reinará de manera perfecta. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro también se refiere a esta promesa. En 2 de Pedro 3:13 se narra: «Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia». Pedro subraya que la nueva creación será un lugar donde la justicia de Dios prevalecerá, en contraste con el mundo actual, marcado por el pecado y la injusticia. Esta enseñanza reafirma que la nueva creación es el destino final de los creyentes y que Dios cumplirá su promesa de restaurar todas las cosas. La enseñanza sobre la nueva creación y el reinado eterno
tiene aplicaciones prácticas profundas en nuestra vida diaria. En primer lugar, nos da una esperanza viva. Saber que Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva nos ayuda a enfrentar los desafíos actuales con una visión de eternidad, recordando que las dificultades de este mundo son temporales y que nuestro destino final es un lugar de paz y comunión con Dios. Esta esperanza nos sostiene en momentos de dolor, recordándonos que Dios tiene un plan perfecto y que nuestro sufrimiento será recompensado en la nueva creación. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a vivir con propósito y responsabilidad. La promesa de la nueva creación nos motiva a vivir en obediencia y a buscar una relación profunda con Dios, sabiendo que este tiempo en la tierra es solo una preparación para la eternidad. Vivir con. Esta perspectiva nos ayuda a tomar decisiones conscientes y a buscar la justicia y la paz, anticipando el reino que Dios establecerá en la nueva creación. La promesa de la nueva creación también nos inspira a cuidar de la creación actual. Aunque el mundo actual está marcado por la corrupción, sabemos que Dios ama su creación y que su plan es restaurarla. Este conocimiento nos motiva a ser buenos administradores de los recursos naturales y a vivir de manera que refleje el respeto por la obra de Dios. Al cuidar de la creación, mostramos nuestro aprecio por lo que Dios ha hecho y nuestra esperanza en la restauración final de todas las cosas. Finalmente, la enseñanza sobre la nueva creación y el reinado eterno nos llama a compartir el mensaje de esperanza con los demás. Al saber que Dios tiene un plan de redención y que la nueva creación es una realidad prometida, sentimos la urgencia de invitar a otros a conocer a Dios y a participar en su reino. Esta perspectiva de eternidad nos impulsa a vivir como testigos de la esperanza y la paz que Dios ofrece a todos los que lo buscan, compartiendo el mensaje del Evangelio y mostrando el amor de Dios en nuestras acciones. La nueva creación y el reinado eterno son la culminación del plan de Dios para su pueblo y la realización de todas sus promesas. En esta creación renovada, Dios habitará con su pueblo, y la paz, la justicia y el amor serán eternos. Esta enseñanza nos llena de esperanza y nos llama a vivir con propósito, compasión y responsabilidad, recordando que el reino de Dios es nuestro destino final. Vivir con esta perspectiva de eternidad nos ayuda a enfrentar las dificultades de esta vida con fe y a buscar una relación íntima con Dios, mientras esperamos con gozo la llegada de su reino eterno. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.